Pues a ver, yo pensaría en un periodista que ha sido un referente y un maestro, en mi caso, que se llamaba Ryszard Kapuscinski. Y él entendía el periodismo como historia, en el sentido en que esa memoria que hay en las crónicas y en los reportajes que hacen uso de las mejores herramientas del periodismo, que se hacen con el interés de comprender a la gente en su sufrimiento, en su dolor, en sus vicisitudes, en sus dificultades, pero también en sus luchas diarias, sobre todo en escenarios y en situaciones de conflictos, digamos de guerras entre países o internas, le dan al periodismo esa dimensión. Cuando uno vuelve sobre las páginas de la gente que hace periodismo con esa noción de dejar consignado un momento de las comunidades, de los seres humanos en medio de esas confrontaciones, no hay duda de que después, cuando esos documentos se recuperan y se estudian, uno encuentra que hay memoria, que hay una recordación de todos esos desastres, de los conflictos, y está lo mejor y lo peor de la condición humana. Están las cosas maravillosas que hace la gente que sobrevive en medio de todas esas amenazas, y están todos esos atropellos y esas vejaciones y esas cosas aterradoras que hacen los actores de esas confrontaciones con la población civil. Yo diría que igual pues la misión con esto de la memoria periodística, en lo que concierne, o sea, lo fundamental, lo principal para mí es retratar y a través de una imagen uno inmortaliza. Yo siempre he dicho que la imagen es inmortalizar un mundo cotidiano de hechos desiguales. Pues yo creo que es fundamental para que este país no repita toda esta tragedia humanitaria que vivió durante tantos años, y que yo por lo menos puedo contar desde los 25 años que llevo como periodista. Y si hablamos de memoria periodística, también recobro parte de lo que estamos planteando, en el sentido en que esa vivencialidad, esa experiencia de uno como periodista ahí también tiene un valor, tiene un significado. Pero yo creo que el periodista no puede perder el sentido, no puede perder de vista que la noticia no es él. Él es, digamos, un sujeto que está atravesando esas historias y que tiene que ser muy consciente de la importancia de la tarea que cumple, para que él no termine volviéndose más importante que esas historias que está tratando de entender y de recoger. A mí me llevó inicialmente con este proyecto, tuve la oportunidad de estar en el 2002 en una comunidad de indígenas en el Atrato Medio con la Cruz Roja Internacional, una ayuda humanitaria, porque esta gente pues estaban en una situación difícil, falta de alimento, falta de ayuda de salud. Entonces tuve en un inicio esa oportunidad de estar allá. Luego, posteriormente, en el 2004, volví nuevamente a la comunidad con Capeto. Ya era un hecho un poco más duro, llamémoslo así, porque es que estos indígenas estaban violentados por los grupos armados ilegales que los querían sacar de su territorio. Entonces, pues el periódico tomó una decisión, obviamente con la idea de Capeto, de poder ir, de hacer un registro, de ayudar un poco, mirar la situación de estas comunidades. Y estando en la zona, hacemos el trabajo periodístico, pues, del acompañamiento con ellos. Eso fue una jornada, por lo menos que 4 o 5 días, en situación, durmiendo con ellos en sus chozas, alimentándonos de lo mismo de ellos. Y en cierta forma fuimos ganando también como una amistad con ellos, porque interactuábamos demasiado con ellos, jugábamos fútbol,
nos íbamos y nos bañábamos al río con ellos. Eso fue algo muy bonito. Pensar que a pesar de que tenemos un tiempo muy breve para compartir con la gente, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera es siendo respetuosos, la mejor manera es teniendo capacidad de escuchar a esas personas. La mejor manera es entendiendo que nosotros somos unos testigos de excepción de esos hechos que están ocurriendo y que tenemos que hacer esa tarea lo mejor posible para ser fieles a la verdad y no faltar como a la confianza que esa gente deposita en uno para que esa información después salga correspondiéndose con la verdad verdadera, valga la reiteración, la redundancia en este caso. Entonces, ese papel es muy importante. Si con estas comunidades uno llega como un periodista que se cree que es una estrella, que es un colombiano de mejor familia que esos que están allá, si mantiene una actitud vertical, si no se pone en el nivel de la gente y la escucha y la entiende y comparte con ella de verdad, tratando de ser lo más honesto posible, sin posar, para ir simplemente a sacarle información, como saqueando a esas personas, utilizándolas, la gente siente eso y te cierra las puertas. Pero cuando se encuentran con periodistas que tienen, digamos, una comprensión muy profunda de, digamos, de sus responsabilidades sociales, del sentido del humanismo, la gente se abre, y es muy espontánea, eso es maravilloso. Y es que la clave en esto también está, o sea, uno tiene que tener sentimientos, uno tiene que sentir esto, uno no puede ser el protagonista, como hablábamos, de llegar a un sitio de trabajo y mostrar tu super cámara y ser como el checho de la película, no. Siempre que Capeto y yo salíamos a una misión, nos empapábamos de lo que había sucedido. Y, y casi que en el mismo recorrido, sin haber llegado al sitio, empezamos a hacerle hasta un duelo en el sentido de que empezamos a sentir, a dolernos, eso es lo que le había pasado a la gente. Entonces mira que nosotros en cierta forma, cuando llegamos con el dolor igual, o sea, obviamente pues le mataron a la familia, mataron niños y todo esto, y nosotros íbamos a empezar a entrevistar y a fotografiar personas que estaban sufriendo en el momento, pero nosotros ya llevamos como digamos ese karma, ese dolor por dentro. Entonces la clave es estar más bajo que nivel de ellos, o sea, sentir, es meterse en la piel de ellos. Y yo creo que a partir de ahí es donde uno puede lograr que la gente lo arrope a uno, la gente lo coja, la gente ya le quiera contar, la gente en vez de huirle a uno, ya es detrás de uno y todo el mundo queriendo contar su caso particular. Entonces pienso que ante todo esto nosotros, más que ser protagonista, es como llegar con la humildad y sentir en realidad lo que ha pasado a ellos como si nos hubiese pasado a nosotros. Yo me acuerdo también cuando veníamos con Manuel que nos tocó usar palancas para sacar los botes porque el nivel del río se había bajado y esa jornada fue impresionante. Es decir, nosotros salimos en el desplazamiento con los indígenas y eso fue una jornada apoteósica por ese río, empujando, cargando a los niños, a las mujeres.
gritando en medio de esa selva, y entonces todos, ¡fuerza en Vera!, cuando había que empujar el bote. Y Manuel o yo nos tomamos como cierta vocería y cierto liderazgo y decíamos, contábamos hasta 3, 1, 2, 3, y todos empujábamos para sacar esos botes donde encallaban, pues, porque estaba muy bajito el río. Entonces uno sentirse como en un medio natural de esos, con gente que toda la vida ha vivido allá, que tienen como esa dignidad y esa fuerza y esa autonomía, que viven adentro en sus comunidades y no necesitan del mundo occidental, y uno sentirse metido allá, eso no tiene precio, eso no hay manera de que uno lo viva o lo experimente si no es a través de este oficio del periodismo. Entonces, para mí ese tipo de cosas son llegando, excepcionales. pues estuve desafortunadamente a mí me cogió un paludismo, que sí me tuvo pues al borde de la muerte. Inicialmente cogí, me detectaron falciparum, y después de un tratamiento de como de 3 meses, ya haber pasado eso, como a los 5 meses me reventó el otro, que fue el Vivas. Entonces fue para mí una situación muy difícil, muy complicada, y digamos que ya después de haber pasado con ese quebranto de salud, yo siempre recordaba lo de los indígenas, y recordaba algo muy bonito, era que cuando yo en un principio cogía la cámara y los iba a retratar, ellos me corrían, hasta que ya pude hablar con alguien y les decía por qué me huían ante una cámara, que eso no hacía nada. En la primera oportunidad era una cámara análoga, era de rollo, entonces no había forma de mostrarles qué era lo que estaba haciendo. En el respaldo digital, sí. Eso, en esta segunda vez con Capeto ya sí había la opción. Entonces alguien me dijo que tomarle una fotografía es robarles el alma. Entonces yo les decía que no, que eso no era robarle el alma, que simplemente una imagen, que se miraban cómo quedaban retratados. Y bueno, a partir pues de esa enfermedad y eso, pues a mí me privaron un poco de las misiones, no podía ir a estas zonas endémicas, pues, por cuidado, por mi misma salud. Pero yo siempre tuve como ese deseo de volver y hacer una recopilación de esas dos misiones y poder montar una exposición para ellos, porque ellos, o sea, nunca se habían visto en fotos, muchos no sabían qué era en realidad unas fotos. Entonces me tomé como la tarea, obviamente pues yo le generé la idea a Capeto, y Capeto me ayudó mucho, porque entonces me dijo en qué tamaño íbamos a copiar las fotos, cómo iba a ser, y se reprogramó una nueva misión a esta comunidad de indígenas. Y no, yo digo que las experiencias más bonitas, felices, periodísticas que yo haya vivido es haber podido llegar nuevamente a donde ellos, obviamente ya los niños más grandecitos, los ancianos mucho más ancianos, pero nos recordaban, y era bonito ver esas sonrisas y el impacto que empezó a causar cuando íbamos sacando las imágenes y ellos decían que si las podían tocar, y ya pues eso yo creo que ya es, no hay más palabras, eso de las experiencias más bellas que Carlos y yo hayamos vivido en esta comunidad en medio de la cantidad de anécdotas que tiene uno con esto. Yo me acuerdo que con Manuel, caminando al Alto Naya, llegamos dizque a un restaurante, y en el restaurante no había sino 4 gaseosas, y las compramos, y casi que del hambre uno pensaba hasta en comerse la tapa de esas gaseosas, porque no había nada y el hambre era aterrador. Ya habíamos caminado horas y horas y se nos había acabado todo. Sí. Y después, cuando llegamos al pueblo, alcanzamos a hacer la reportería antes de que oscureciera, y a las 8 de la noche ya nos tuvimos que encerrar, porque ahí estaba la guerrilla también, y la gente se llenó de temor. Acaban de pasar los paramilitares masacrando a todo el mundo, y ya la guerrilla había bajado, y la gente tenía mucho miedo también de lo que pudieran hacer los guerrilleros. Entonces, todo ese tipo de cosas. Pero de ese viaje, por ejemplo, lo más maravilloso fue el camino. Era tan brutal, que yo le quiero contar una cosa aquí en cámara. Cuando nosotros nos fuimos allá, nos tuvimos que ir a pie, y todas las mulas que viajaron las llevaron sin montar.
Y eso tiene una explicación. Las mulas no podían hacer un esfuerzo mayúsculo, simplemente caminar y llegar allá sin ninguna carga, para poder que se devolvieran al otro día, si no, no aguantaban el camino. Entonces nos tocó viajar a pie y de regreso al otro día en la mula. Cuando terminamos la primera loma, las dos mulas doblaron las patas de adelante y se clavaron y no las podíamos mover. Y nosotros les dábamos, ¡ay, mula! Y les dábamos con el fuste, con el latiguito con que uno les pega, pues para que ellas respondan y se muevan. Y esas mulas se perdieron. Imagínense cómo sería de camino de bestial, de duro, que esos animales que están hechos para esas trochas. Y se doblaron y se quedaron muy bien, las tuvimos que dejar amarradas de un árbol. Y ellos ya nos habían advertido, si las mulas se cansan, déjenlas amarradas de un palo y sigan caminando. Y ahí las tuvimos que dejar al lado de un charco donde tomaran agua y amarradas de un palo. No, es que inclusive a nosotros cuando salimos, que obviamente los campesinos nos dijeron, no, los alcanzamos, vaya, síganse ustedes, dejen algunas cosas, dejen las maletas. Obviamente yo iba con el equipo fotográfico y en otra maletica pues alcanzamos a empacar algunos Gatorades, unas lecheritas, en fin, un mecatico. Y ellos no, en una cuestión de 1 horita, 2 horitas les llegamos, sigan por ese camino. Y empezamos Capeto y yo a caminar y dele, y eso se hacía interminable, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y obviamente nosotros nos íbamos pues, hidratando y toda la cosa. Llegó un momento que nos acabó todo, y tengo una imagen, y es que llegamos, y obviamente donde íbamos yendo, donde íbamos andando, cañada, quebradita que nos encontramos a tomar agua. Y hubo un momento que el tramo fue tan largo que no había un río que nos pasara cerca. Y nos paramos junto a una montañita, había musgo y caían unas goticas de agua y Cape y yo juntamos unas hojitas para que, o sea, iba cayendo un chorrito. Como una cucharita así con hojas para poder tomar. Para que nos diera un hilito y nosotros tomando agüita así pegados.